igual y más 2 factor de x menos 2. Normalmente vienen con nombre. Resuelve la ecuación lineal. ¿Será lineal esta? ¿No será lineal? No tiene nada que ver con eso. Así con la cosa. Ya. Primero que nada le tengo que dar ese formato. Si no le doy ese formato estoy perdido, ¿sí? Este formato de ir solo una función en x por y más otra función en x, ¿sí? Y eso está lejos de eso. Entonces voy a despejar aquí el y primo. Entonces paso 1, paso 0. Escribir en forma lineal. En el formato lineal. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Y' igual y partido por x menos 2 más 2 x menos 2, 3 partido por x menos 2. ¿Están de acuerdo? Listo, pero el formato más estricto es y por algo. Y aquí entonces lo voy a dejar más estricta. Y' igual 1 partido por x menos 2. Le voy a dar paréntesis para resaltar el F1 por i. ¿Muy bien? Ahí, ese va a ser mi F1. Más, bueno, aquí puedo simplificar, hago el arreglo, este baja 2. Entonces quedaría 2 factor de x menos 2 al cuadrado. Aquí está escrita en el formato lineal, ¿sí o no? ¿La perciben? Una función en términos de x es, ¿sí? Por y. Más otra función en términos de x. Ahí está. Si no soy capaz de darle el formato, estoy perdido porque tengo que aplicarlo. ¿Sí? Listo. Ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo otro que hay que saber, pase lo que pase, la forma, el formato de solución es y en x igual y homogénea en x más la y particular en x. Esto es sí o sí. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo hacemos de a poquito. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Paso 1. El primer paso fue escribir. Paso 1. ¿Qué tendría que hacer? Resolver la ecuación homogénea asociada. Entonces, resolver la ecuación homogénea asociada. Y para poder darme cuenta de la ecuación homogénea asociada, la tengo que tener escrita así. ¿Por qué? Porque tengo que matar F2. ¿Sí? Hacerlo desaparecer. No me interesa. Entonces, mato F2. Y me queda y' igual 1 partido por x menos 2 por y. Señor, la ecuación homogénea asociada, que la tengo que resolver y que siempre va a ser una ecuación diferencial separable. ¿Y qué tengo que hacer? Aplicarle el formato a la separable. ¿Y qué dice la separable? Separe variable. Entonces el primer paso aquí ahora es separar variable. Separo variables. Entonces quedaría 1 partido por y igual 1 partido por x menos 2. Listo, la tengo separada. Esta separación es fácil, la del z es el que más crea. No, digo, es la homogénea. Tiene un nombre de fantasía, ecuación homogénea asociada. ¿Sí? Toda ecuación diferencial lineal tiene una homogénea asociada. ¿Sí? ¿Qué es eso?
La gracia de esa homogénea social es se resuelve aplicando el formato de la separable. ¿Estamos? Listo. Integro. Entonces quedaría 1 partido por i y prima de x, integro respecto de x. ¿Sí? Integrar 1 partido por x menos 2 de x. Aquí hay un pero eso es de i. Entonces me queda la integral de 1 partido por i de i igual la integral de 1 partido por x menos 2 de x. Y aquí viene el nudo. Si usted no sabe resolver esta integral, está perdido hasta que llegó el problema. O si se equivoca aquí. Pero este es tema de cálculo 1, sabe resolver integral. Las dos son directas. ¿Cuánto vale la primera? Excelente. Más las constantes. Dijimos que la constante le íbamos a meter todo como un logaritmo. Menos logaritmo natural. Igual. Si usted se lo olvida, era menos, era más, no importa, colóquele más. Y menos también. Pues las dos va a funcionar. ¿Sí? ¿No? No es problema, pero lo tiene que practicar, pues la verdad le va a poner más y hace todo el cuento. Le va a poner menos y si dónde llega, se libera del signo. Igual, ¿cuánto es integral? Es la misma, logaritmo natural. Logaritmo natural de x menos 2. No le creo, mire. Si deriva y llega acá, funciona. Claro, la derivada del logaritmo es 1 partido por i. La derivada de la constante es 0. La derivada de esto, 1 partido por eso. Ahí está, ¿sí? O la derivada de esto, que sería 1. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya. Más la constante, todas las constantes están apelotonadas. Listo. Pero por propiedad de los logaritmos, esto quedaría así. Logaritmo natural de i partido por c. Igual logaritmo natural de x menos 2. Se van los logaritmos. Para irse tiene que estar limpiecitos, sin signo, sin nada. ¿Sí? O sea, los dos iguales, los dos negativos, los dos positivos. Chao. Y aquí quedaría i partido por c igual x menos 2. Y despejo. Quedaría i homogénea en x igual la constante por x menos 2. Señores, encontré la solución general de la ecuación homogénea social. O sea, la mitad del cuento tengo resuelto. Bueno. No. Y falta la otra parte. El profesor entonces, como fue esta cuestión del signo, porque diga, me incluyó en el signo. Supongamos, lo voy a hacer con rojito, que se le olvidó la pelota del signo de allá y de acá. No me acuerdo. Entonces, logaritmo natural de i, y se le ocurrió poner más. Igual logaritmo natural de x menos 2. ¿Sí? Entonces esta es la propiedad, sería logaritmo natural de i por c. Igual logaritmo natural de x menos 2. Se van los logaritmos, ya. I por c igual x menos 2. Despejo. I homogénea en x igual 1 partido por c por x menos 2. Fea la constante que quedó. Bauticémosla. A ver, voy a colocar C1. 1 partido por C1. ¿Sí? Le llamo C. Todas las constantes las rebautizo. ¿Estás de acuerdo? Llegué al mismo cuento. Oiga, profe, si la constante lo hice puesta a otro lado, es el mismo cuento. No, profe. Información valiosa. Información valiosa. Ya. Oye, ¿la lista firmaron? No. ¿Cómo lo pasado, profe? Por allá la tienen guardada. ¿Quién lo ha firmado? Aquí. ABC Fernando. ¿Qué tengo? ¿Ya? Sigo. Te doy la mitad del problema.
De hecho, tranquilizar la conciencia, ¿no? Pásalo por acá. Ya. Borrando. Ya, ahora tengo que dar el siguiente paso, el paso 1, 2. Paso 2. ¿Qué es lo que es? Encontrar la particular. Aquí tengo que hacer una propuesta. Entonces, propongo, aquí es Lagrange. Lagrange. O coeficiente o variación de la constante. Cualquiera de las dos locuras, ya. Dice lo mismo. Entonces, propongo como solución particular la siguiente. Y particular en X igual. Le tengo que pegar la mirada aquí. Por lo tanto, si hice mal esto, tengo todo el problema malo. ¿Estamos bien? Porque en esta me voy a basar para encontrar la otra parte. Tomo la constante y la boto e instalo una función que no conozco. Zx por x menos 2. Y toda la pega es encontrar esa z. ¿Sí? Pero como hago una propuesta, la condición es que satisfaga la ecuación asterisco. Debe satisfacer la ecuación asterisco. La original es sí, la ecuación que estoy tratando de resolver. Bien, para que satisfaga esto, por eso que las preguntas primero era verificar, porque aquí en el fondo está verificando. ¿Sí? Tiene que saber hacer meterse con la solución acá. Entonces, tomo esa y la instalo aquí, pero necesito su derivada. ¿Sí? Entonces la voy a ir a buscar primero. Que no se enrede con el apellido, es el IP para hacer que es particular. Y prima, ahí le saco el apellido. Si le saqué todo el detalle. Sería Z' por X menos 2. Tengo un producto aquí, ¿sí? Más, desconfijo Z y derivo el 1. Chao. ¿Sí? La derivada de esto es 1. Chao. Salta. Listo. Le voy a colocar nombre 1 y 2. Y ahora voy a decir reemplazo 1 y 2 en la ecuación, en asterisco, porque la quiero verificar. ¿Sí? En ese juego encuentro Z. Entonces, la someto ya acá. En esta versión, verdad que la podía en la otra, pero no en la versión bonita. Y prima, toda la locura que está allá. Z' factor de X menos 2, ¿eso dije? Más Z. Igual, esta historia, 1 partido por X menos 2, por I, él dice IP, SI, Z, X menos 2. Le saqué todos los apellidos, no, pero estamos bien. Más 2 factor de X menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Aquí, siempre, si se fija, este X2 y ese X2 se van y quedó Z, y el Z de acá estaba, murió. Pero lo voy a escribir de nuevo. Z' X menos 2 más Z igual Z más 2 X menos 2 al cuadrado. Ese se fue, quedó 1, 1, todo era 1, Z. Y esos dos Z se van. Siempre se van. Si ustedes no se están yendo ahí, le embarran. Z', factor de X menos 2 igual 2, factor de X menos 2 al cuadrado. ¿Qué es esto? Anda buscando Z, ¿sí? Aquí está escondida porque está su derivada. Entonces esta es una ecuación diferencial separable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Separar. Ya. Esto rebotó en una ecuación diferencial separable. Si no sabe resolver ecuaciones diferenciales separables, no puede hacer este problema. No. Repite. Listo. Separo variable. Ah, pero algo más lindo todavía. Se va S con S, ¿sí? Quiero separar el tiro.
z' igual 2 factor de x menos 2. ¿Estamos bien? Quedó al tiro separada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar. Integramos respecto de x. Quedaría z' de x integral igual, a ver, dijémoslo así, 2x menos 4 integral por dx. ¿Está bien? Aquí hay un pero que es de z y todo eso funciona como z. Voy a seguir al otro lado. Ya. Queda z. Ah, acabo de encontrar z. Siempre y cuando resuelva. No, vamos a terminar. Encontré z. Está en el mismo nivel del problema anterior. El problema anterior es que la integral salió asquerosa. ¿Sí? Aquí no. Es 2 integral x de x, la separo, menos 4 integral de x. Facilita, todas se sacan. ¿Sí? ¿Muy bien? Integro 2, no, x cuadrado, más, no, menos 4x más la constante. C1 lo voy a colocar porque por ahí elegí C ya. Zx. Entonces ahora no fue tan dramático encontrar z. ¿Por qué? Porque la integral que me apareció era fácil. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo le voy a poner una intermedia. Y muy regalo. No, Por parte. profe. 2 por 2, 4. Resolví esa álgebra ahí, ¿sí? Siempre voy viendo porque estoy pensando en la integral, entonces la mononé para separar la integral, ¿sí? Hay que ser divertido, pero todo eso no. Listo, encontré z. ¿Y para qué quería z? Para la particular. Tengo la particular. Me empiezo a devolver ahora. Por lo tanto, la i particular en x era z, aquí lo voy a reescribir, z en x por la historia que está allá, que se llama x menos 2. Pero ahora la tengo. Z es una cuestión que conozco. Y particular en x, z. X cuadrado menos 4x más c1 por x menos 2. ¿Está bien? No. Parecía. Ahora hizo bien. ¿Y para qué quería eso? Para sumarla a la homogénea y hacer la final. ¿Sí? Lo hacemos. Listo. Pero eso fue porque un compañero preguntó por ese ejercicio. Vamos a prohibir cualquier cosa de dinero. Entonces, ahora, por lo tanto, estoy devolviendo, estoy armando el cuento, ya tengo todos los elementos. Y x sería i homogénea x más la i particular de x. Es cuando empezamos el pre-kinder, ahí ya empecé y ese era el formato, ya tengo todos los elementos. Y entonces resuelvo, escribo, final, i homogénea, no sé dónde la dejé, ¿cuál era? C, ¿ya? Por x menos 2. ¿Ahí nomás? Lindo. Más toda esta historia, la particular. X cuadrado menos 4x más c1 por x menos 2. Mire, ya vamos. Eso ya es respuesta, pero necesito mononarlo. Entonces sería c por x menos 2 más x menos 2, x cuadrado por x menos 2 menos 4x por x menos 2 más c1 por x menos 2. ¿Por qué hice todo ese escándalo? Porque quiero agrupar la constante y dejarla sola en una historia, ¿sí? Entonces aquí quedaría c más c1 por x menos 2 más y puedo hacer toda esa historia si quiero, ya bueno.
x cubo menos 2x cuadrado menos 4x cuadrado más 4 por 2, 8x. Y esa es una nueva constante. La y final sería una constante, coloquémosle un nombre, a, factor de x menos 2, más x cubo, 2, 4, 5, 6, menos 6x cuadrado, más 8x. Por ejemplo, por ahí podría ser una bonita entrega. ¿Estamos bien? Se puede abonar más y todas esas locuras, etcétera, etcétera. La particular. Pero ahí no hablamos. ¿Estamos bien? ¿Dónde marca la diferencia? Todo el modelo es el mismo, ¿sí? Pero ¿dónde marca la diferencia? Saber separar variables, ¿sí? ¿Dónde más marca la diferencia? Ser capaz de resolver la integral cuando aparezca. El sábado de madrugada, creo que esta misma sala, ¿no? La otra lado. Bien formaditos, así, separaditos y todo más. Y tenemos antes que la prueba se acabe. No, solito. Grupo de 5, matamos. Estudie. No está difícil, las integrales que puse son todas. No voy a poner en la locura del programa. No hizo problema de ese lado. No de otro. No lo hizo. Ahora ya